Hola, les saluda cordialmente Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Asimismo, los invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, hacer clic en compartir para que lleguemos a más personas con estas importantes informaciones. La reducción o el reintegro de las pérdidas de una empresa, eso está regulado en el artículo 32 del Código de Comercio, cuyo título o bien epígrafe se denomina pérdida de capital. Pero obviamente cuando el Código de Comercio, en nuestra opinión, cuando se está refiriendo a pérdida de capital, se está refiriendo a la pérdida que obtiene una empresa, porque obviamente cuando una empresa obtiene pérdida, está hablando de su capital social, es decir, ahí está mermando ese capital y se está perdiendo el capital producto de la pérdida. Entonces lo que establece ese artículo 32, y esto sí es un tema eminentemente mercantil, principalmente en la primera parte que vamos a hablar, y eso se refiere a que le impone, oigan si bien, estimados socios y accionistas de sociedades mercantiles, el artículo 32 impone la obligación porque dice, cuando hubiese pérdida de capital de una sociedad, debe reducirse o reintegrarse en el monto de la pérdida, o reducirse o reintegrarse, antes de que se distribuyan las utilidades. Entonces los accionistas deben de considerar, o los socios deben de considerar, tenemos 500,000 de ganancia, por ejemplo, a un periodo, pero traemos una pérdida acumulada de 450,000, los socios pueden llegar a decir, distribuyamos los $500,000, o sea, los 500. Pero ese artículo 32 dice, un momento, ustedes no pueden distribuirse el $500,000 si antes no reintegran o no reducen de las utilidades la pérdida acumulada, que son 450. O sea que, desde el punto de vista del Código de Comercio, lo que puede distribuirse es la diferencia, o sea, los 50. Eso es lo que dispone el Código de Comercio. Eso lo tienen que saber los socios, los administradores y los que conducen las sociedades para no hacer distribución de utilidades que no están permitidas conforme al Código de Comercio. Ahora bien, estimados amigos, la pregunta es, en el caso del ejemplo que narramos, $500,000 de utilidades, 450,000 de pérdidas acumuladas. Obviamente, esto lo tienen que decidir los accionistas o los socios mediante la asamblea correspondiente, en la que definan que de las utilidades acumuladas se reducen tal monto de pérdida. Es decir, la decisión es de los accionistas. Hago esta aclaración porque es muy probable que los departamentos de contabilidad o los auditores de la compañía, por sí mismos, ellos hagan la reducción de esa pérdida de las utilidades. Eso no es facultad de ningún contador o auditor o consultor o cualquier persona que no sea la asamblea de la sociedad. Entonces eso lo tiene que decidir la asamblea. Por otro lado, cabe la pregunta. Si hay $500,000 de utilidades, se reducen los 450,000 de pérdida, solo quedan 50,000. Los 450,000 que se están reduciendo causa impuesto del 5% por distribución de dividendos. Eso cabe la pregunta. No causa el 5% por una razón, porque los accionistas no se están distribuyendo esos 450. Lo están usando para compensar la pérdida y llegar al mismo nivel de su capital que está siendo reducido. Esta es una interpretación que nosotros le hemos dado a esta regulación del 5% y hemos tenido la oportunidad de platicar o bien ver casos con varias empresas a quienes nosotros tenemos la oportunidad de servir y hemos sido de la opinión que si se compensa la pérdida acumulada con una utilidad futura, la compensación, ese valor no está sujeto al 5% de distribución de dividendos porque no se está distribuyendo dividendos. Amigos, si este es su caso, nosotros lo que hemos recomendado a estos nuestros clientes y hemos obtenido es
hemos solicitado una opinión vinculante a la Administración Tributaria debidamente formulada y la Administración Tributaria ha opinado en los casos particulares que hemos atendido es que la compensación de pérdida producto del artículo 32 del Código de Comercio con las utilidades acumuladas no causa la retención del 5% porque no es distribución de utilidades. Así pues que tomen en cuenta todas estas regulaciones para que ustedes tomen sus decisiones correctamente y no tener ni complicaciones mercantiles ni complicaciones de tipo tributario.